Estamos con nuestro personaje de hoy, este día martes 9 de agosto del año 2022. Hablamos esta mañana con el vicepresidente del Congreso, el doctor Hugo Noé Pino, sobre la situación económica del país. Nos preocupa de hacia dónde va Honduras, qué grado de confianza deben tener los hondureños en la administración económica del país, sobre todo para la generación de empleo, para la atracción de capitales, de capital extranjero sobre todo. ¿Qué va a pasar con las exoneraciones fiscales, con el tema de la ANE, que es una verdadera bomba de tiempo para cualquier gobierno, una empresa colapsada casi completamente? Todos estos temas los abordamos esta mañana con el vicepresidente del Congreso de la República, el doctor Hugo Noé Pino. Doctor, buenos días. Le saludamos aquí esta mañana en su personaje de hoy. Buenos días, Armando. Me da mucho gusto estar con usted esta mañana, principalmente tratando estos problemas muy serios que tiene el país e importantes a la vez para los hondureños y hondureñas. Correcto, doctor. Y comienzo con usted, doctor, esta mañana con lo que informábamos justamente la semana pasada, que es el tema que tiene que ver con la ley de protección social, por el tema del RAP. Al final, pues, como ya hemos aclarado, es la Corte Suprema de Justicia la que declaró inconstitucional la ley marco de protección social. ¿Qué salida se le puede buscar a este tema del RAP? Porque con la derogación de esa ley prácticamente quedó en el aire el RAP. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué salida puede buscar el Congreso de la República para permitir o allanar una ruta de que los actuales directivos del RAP puedan justamente comenzar a pagarle a sus afiliados? Bien, Armando, permítame hacer unos antecedentes con relación a esta fallo de inconstitucionalidad de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En la Ley Marco de Protección Social, que determina un conjunto complejo de actividades con relación a la protección social, desde lo que lleva lo que se denomina el piso mínimo de protección social, en donde están las transferencias en efectivo condicionadas, techos, bonos para estudiantes, para el adulto mayor, etcétera, hasta el modelo de salud que debe de seguir el país. Mire qué interesante, cuando se aprueba la ley y se publica en la Gaceta, el Colegio Médico Hondureño en ese momento presentó un recurso de inconstitucionalidad ese mismo año, en el 2015, ante la Sala Constitucional. Transcurrieron 4 años hasta el 2019, en donde la Sala Constitucional declara o hace un fallo declarando inconstitucional toda la ley, no solo en forma sino que en contenido, lo cual, como usted señala, deja en suspenso toda esa una serie de medidas que la misma ley contenía. Pero adicional a eso, y en forma muy extraña que yo no he terminado de saber por qué, se comunica, que es la forma en que la ley, el fallo se conoce hasta abril del 2022. Entonces estamos ante una situación muy reciente y que a su vez deja, como usted muy bien señala, en suspenso, por ejemplo, la parte que tiene que ver con unas contribuciones al RAP sobre un fondo complementario del seguro que tiene el seguro por vejez que tiene el Seguro Social, y además un fondo de previsión, un fondo de compensación social que tiene que ver con las prestaciones que se le dan a los trabajadores. Y eso ha dejado un vacío desde ese momento que es necesario llenar. El Consejo Económico y Social había presentado ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para subsanar ese vacío legal. Sin embargo, el Ejecutivo solicitó retirar el proyecto del Congreso, lo están revisando, están viendo algunos aspectos de carácter legal y luego va a ser nuevamente enviado al Congreso Nacional, en donde será obviamente aprobado para tratar de llenar esa situación y que no se perjudique a ningún nivel a los trabajadores
ni el funcionamiento del RAP. Correcto. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo podríamos decir, doctor Hugo Noé Pino, que habría una salida para llenar ese vacío, como usted lo dice, de estos pagos que RAP debe hacer a los trabajadores? ¿Qué tipo de medidas van a tomar? ¿Van a aprobar una nueva ley o qué es lo que van a aprobar? Sí, eso es lo que se está discutiendo actualmente, porque como el fallo de la Sala Constitucional implica tener una nueva ley marco de protección social, entonces la discusión es los alcances legales, si se pueden tomar algunas medidas temporales a través de una ley temporal, valga la redundancia, o si habrá que esperar a tener todo el marco de protección social, que obviamente tardaría un poco más. Pero yo creo que para finales de este mes vamos a tener una decisión de cuál va a ser la ruta a seguir. Porque justamente ese es el problema, porque si se ponen a esperar a que aprueben la nueva ley marco del subsector o de protección social, ya mucho tiempo, y los trabajadores pues están pidiendo ahí pues el pago de estas cesantías. Coincido con usted, Armando, coincido con usted en que la ley marco va a tomar más tiempo y probablemente lo más seguro es que se tome una decisión temporal mientras se aprueba la ley. Tal vez cabe en esto lo que le llaman los leguleyos en temas legislativos, una ley transitoria mientras se aprueba la nueva ley marco de protección social para buscar una salida y permitirle a los directivos del RAP, porque de otra manera, si la gente del RAP en este momento se pone a pagar esos dividendos, también esos compromisos con los trabajadores, lo que caerían es un delito prácticamente, serían después reparados, serían reparados, porque la ley ya quedó derogada. Y fíjese, Armando, que hay un elemento adicional que me gustaría destacar, que entre abogados pareciese que no hubiese, digamos, un acuerdo en el sentido cuando entra en vigencia el fallo de la Sala Constitucional. Algunos abogados sostienen que el fallo entra en efecto a partir del momento en que lo comunicaron, la declaración de inconstitucionalidad. Pero otros señalan que es hasta que el Congreso publique la sentencia en la Gaceta, algo que todavía no se ha hecho. Entonces, para algún sector todavía no existe, la ley anterior está vigente. Sin embargo, los empresarios dejaron de aportar al RAP y por lo tanto hay que tomar decisiones en ese sentido. Correcto. Ahí tal vez sería que mandaran a llamar a uno de estos expertos. Yo recuerdo que en el gobierno, creo que fue del presidente Reina, sí, hubo una gran huelga bananera. Entonces después la huelga bananera no se resolvía porque ya habían llegado a varios acuerdos las bananeras con los trabajadores del sindicato, del Citraterco, y bueno, el problema ya después era los salarios caídos, porque los trabajadores demandaban el pago de salarios caídos y la bananera pues no quería pagar salarios caídos, que era un montón de dinero, ¿no? Y pues tuvieron que llamar ahí, llamaron al Chapulín Colorado Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro, llegó Gustavo Alfaro ahí, que es un hombre que estuvo muchísimos años, creo que estuvo todo el periodo con Carlos Montoya. El diputado 129, Armando. El diputado 129, correcto. Estuvo todo el periodo con Carlos Montoya, también muy de cerca siempre con el expresidente Flores, entonces el hombre llegó ahí a dar una solución, ¿va? Rapidito, le dijo cómo solucionar ese problema. Él le dijo, bueno, aquí tiene que aportar ese piste del gobierno, no hay otra manera. ¿Y de dónde? ¿De dónde lo vamos a sacar? Bueno, dijo, hay que crear una partida confidencial. De la partida confidencial, dijo él, pero es que yo prometí que no hay partida confidencial y no va a haber. No, hombre, dijo, solo cambiamos el nombre, dijo. Allá le puso ahí qué cosa ahí. Y de ahí sacaron el billete. Le pagaron a los salarios caídos a los trabajadores y se acabó el problema, se acabó la huelga, ¿verdad? Bueno, allá había que llamar, si no a Gustavo Alfaro, pues alguien ahí parecido a Gustavo Alfaro, ¿no? Para que dé una solución ahorita con esto de la ley marco de protección social. Y de paso también con esto de que dice el doctor Hugo Noé que algunos está esa polémica porque no se sabe cuándo va a entrar en vigencia la ley o si entra en vigencia, porque si no se ha publicado en la Gaceta, se supone que hasta que sale publicado en la Gaceta una ley es ley, que no debería estar en vigencia, pues, ¿verdad?
pero otros dicen que no, que desde que se dio a conocer el fallo de la sala ya está en vigencia. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Ojalá que se resuelva, que se encuentre una salida, porque el RAP necesita una ley que le permita poder comenzar a pagar esos compromisos con los trabajadores. Bueno, doctor, con esto de las exoneraciones fiscales, al final se van a eliminar. Mire, no es la primera vez. Yo recuerdo en el gobierno de Juan Orlando Hernández hizo lo mismo en un momento. Se dijo que se iban a eliminar, hubo un pleito inclusive con la empresa privada y al final quedó en nada eso, ¿ah? Sí, en efecto, Armando, en los 3 últimos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el tema de las exoneraciones ha sido parte de esos acuerdos y el objetivo es racionalizar realmente, no eliminar las exoneraciones. ¿Qué se entiende por racionalizar? Hacer una evaluación de cuáles fueron los objetivos mediante los cuales fueron concedidas estas exoneraciones, ver si estos objetivos se han cumplido, por ejemplo, en creación de empleo, en promoción de exportaciones, en generación de divisas u otros objetivos de política económica. La verdad es que Honduras tiene el porcentaje más alto de exoneraciones en relación al PIB, 7%, en América Latina, y eso hace que sea necesario racionalizarla. En la actualidad, tanto la Secretaría de Finanzas como el Servicio de Administración de Rentas han estado haciendo los análisis correspondientes y cuando estos finalicen, pues se convertirán en políticas específicas. En algunos casos podrán o tendrán que ir al Congreso Nacional para cambiar algunas leyes y en otro caso se tomarán a través únicamente del nivel ejecutivo. Pero sí es importante recalcar, porque se ha creado desde mi punto de vista una polémica innecesaria. Primero, no se trata de eliminar todas las exoneraciones. En segundo lugar, hay un principio de mantener la legalidad de las que han sido ya otorgadas. Y en tercer lugar, el elemento de gradualidad. Yo señalo que en el presupuesto del gasto tributario, que es el documento que en los últimos 3 años se ha elaborado para adjuntar a la aprobación del presupuesto en septiembre de cada año que presenta la Secretaría de Finanzas, nos mostró de que las exoneraciones en Honduras para el año 2022 eran alrededor de 42.000 millones de lempiras. Supóngase usted que se reducen las exoneraciones un 10%, ya son 4.200 millones que servirían para programas de carácter social. Pero tanto el monto y la dirección lo vamos a saber hasta que se concluya el análisis y pueda ser presentado tanto a la sociedad en general como al Congreso de ser necesario. Correcto, porque todo el mundo conoce, doctor Hugo Noé Pino, que en esta situación de las exoneraciones son necesarias, pero que también hay abusos. O sea, hay gente que se ha beneficiado de las exoneraciones que está dentro de este régimen de protección fiscal, pero que al final han dado mal uso de estas exoneraciones o no las usan para lo que deben hacerlo, entonces que debe por eso ser revisadas. El tema de fondo es, si usted dice que Honduras es uno de los países que tiene una tasa más alta con relación al PIB, 7%, o sea, ¿en cuánto andan las pérdidas del Estado de Honduras de impuestos por la vía de las exoneraciones, doctor? Sí, tanto las exoneraciones como las exenciones están alrededor de 42.000 millones de lempiras para este año 2022. Y eso representa un 7% del PIB, lo cual obviamente es un porcentaje sumamente alto. Y como usted señala, en algunos casos ha habido mal uso de esas exoneraciones y en otros, Armando, es que también se han extendido en el tiempo ilimitadamente, porque estos beneficios fiscales, como se señala a las exoneraciones o incentivos fiscales, en varios países se fueron estableciendo gradualmente. Primero 10 años, luego se extendieron 5 años y luego fueron desapareciendo.
pero en nuestro país muchos de ellos se han convertido en exoneraciones permanentes, lo cual es una injusticia tributaria, porque mientras otras empresas que crean empleo, generan divisa, tienen que pagar impuestos, hay grupos que no lo hacen. Por ejemplo, doctor, para hablar con nombre y apellido, algunos grupos que se benefician con las exoneraciones, ¿cómo está el caso de las comidas rápidas? Si le consulto con las comidas rápidas, el tema del tiempo, porque entendemos que hay un tiempo establecido para que estas inversiones lleguen a Honduras o a un país determinado, para que se establezcan como negocio, pero que pasado un tiempo deben comenzar a aportar impuestos. Ya finalizó el tiempo en el cual debieron haber pagado, debieron haber terminado de gozar de este beneficio estos grupos. No tengo realmente, digamos, conmigo la información específica, Armando, pero sí es un tema que ha salido a nivel público y que salió principalmente en el pasado. Tengo entendido que desde hace un tiempo determinado, probablemente desde mediados de la década pasada o un poco antes de esto, ya el establecimiento de las comidas rápidas de nuevas aperturas ya no gozaban de esas exoneraciones. Y adicionalmente, que las que se brindaron al comienzo, que fueron, digamos, las más criticadas, fueron desapareciendo. Así que no he visto últimamente en la discusión pública el tema específico de comidas rápidas, pero eso nos lo va a mostrar el análisis que están haciendo las autoridades a nivel del Ejecutivo. Pero además de estos grupos, que en su momento, por cierto, fue bastante debatido este tema, porque hay que decirlo, también hay gente que lo hace también por una cuestión política de agarrar a un grupo determinado y comenzar a bombardearlo, en el caso de las comidas rápidas, por el hecho de que son en su mayoría de origen estadounidense. Pero en todos lados usted vaya, mire, eso se lo digo yo, cualquier parte del mundo que usted vaya, usted va a mirar comidas rápidas, en todos lados, ahí en Moscú, inclusive en Moscú, fíjese que en Moscú, se lo digo a los televidentes, cuando el primer símbolo de que ya se había desmantelado la Unión Soviética en 1991, ¿sabe cuál fue? El aparecimiento de ese famoso símbolo de la M, una vez hamburguesa McDonald's. Lo recuerdo bien, lo recuerdo muy bien, sí. Sí, apareció ahí en el centro de Moscú y a los Pongún, hasta aquí no me llegó. Y sabe, Armando, que se acaba de retirar como franchise, pero los que quedaron manejando le dejaron la M para seguir vendiendo. Ah, sí. Sí, esa es la información que leí el otro día. ¿Y por qué se retiró? Me imagino que por esto de la guerra de Ucrania, por el tema de las sanciones. Exactamente, ¿verdad? Por eso de la guerra, así es, como en protesta. Sí, hay un único lugar, por cierto, en el mundo donde McDonald's, el color rojo es amarillo y rojo, creo que es, ¿verdad? Hay un único lugar en el mundo donde no tienen esos colores McDonald's, y es que una vez andábamos allá en Turquía, en Estambul, y hay un equipo famoso ahí, creo que se llama el Galatasaray, creo que es. Hay dos equipos ahí, pero uno de esos, entonces el equipo rival tiene los colores de McDonald's, el rojo y el amarillo. Entonces pusieron ahí unos centros de McDonald's y le obligaron que si querían el equipo rival, abrir unos restaurantes, tenían que hacer en blanco y negro la M. En blanco y negro, porque eran los colores de su rival, del equipo rival, como que dice aquí, Motagua y Olimpia. Motagua y Olimpia. Sí. Pero bueno, doctor, aparte de eso, hay una cantidad de ONGs que en el transcurso de los años, de hace ya muchísimos años, han gozado de estas exoneraciones, pero que al final no se dedican a la función para la cual obtuvieron justamente esa exoneración. Esa es parte de la revisión que se tiene que dar en general, porque como usted señala, no solamente, digamos, empresas del sector privado, sino que también sectores de la sociedad civil reciben exoneraciones. Y en las exenciones también hay una revisión importante, Armando. Hay... por ejemplo, si usted recuerda cuando se dio la reforma tributaria o fiscal en el 2013, se amplió la canasta básica hasta 282 productos. Muchos de esos productos no son realmente parte de canasta básica y obviamente
entran dentro del análisis si esas exenciones se pueden eliminar. Pero repito, vamos a ver cómo termina el estudio que están haciendo el SAR y Finanzas, y a mí me agrada mucho de que estén contando con el apoyo técnico del Fondo Monetario Internacional, de CEPAL, de instituciones regionales como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, que tiene mucho análisis en ese campo, de tal forma de que las decisiones que se tomen no vayan a afectar, digamos, la inversión tanto nacional como extranjera, sino que sean medidas que lo que hagan es suprimir privilegios económicos. Correcto. Este es un tema bien complicado, sin duda alguna, el tema de las exoneraciones fiscales y bueno, ¿y para cuándo ya habría una decisión tomada? ¿Tiene usted conocimiento, doctor, con este tema de las exoneraciones? Tengo entendido de que la decisión política de reducirlas existe. Ahora uno esperaría que se complete el análisis que se está efectuando, y yo más o menos considero que para la segunda, durante el transcurso de este segundo semestre del año, se va a anunciar algo de parte de las autoridades. Correcto. ¿Hay una llamada en espera? Sacamos una llamada en espera sobre el tema. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Gracias, licenciado, por abordar estos temas tan importantes para la nación, ¿verdad? Sabemos bien que estamos con un especialista, economista, y él sabe más bien la necesidad de la mediana y pequeña industria de nuestro país. Créame lo que cuando yo me doy unas cruzadas ahí la vez pasada fui ahí a las Américas, y ver aquellos talleres de zapatos que parecían importados, nada que envidiarle. Mi prima vino de Suiza y se han llevado zapatos de aquí para Suiza, porque insisto, nada tiene que desearle a lo que nosotros compramos allá en Suiza. Dice, qué barbaridad, porque el Estado, dice, no exporta esto tan... Y mire, los hombres tan humildes, María Elena, eso es lo que me parte el alma, me dice, ver a mis conciudadanos, mis compatriotas, mis hermanos hondureños, que aquí hay mano de obra calificada, me dice, hay inteligencia, mire qué diseños, me dice, mire las botas que anda Alan y mi hijo, me dice, nada que desearle a esto que están haciendo estos muchachos. Eso es lo que ustedes deberían de promover como padre de la patria, que Dios le ha dado esa oportunidad de estar en el Congreso, licenciado. Usted sabe bien que aquí hay talento humano. Lo que no hay es una proyección como había en antepasados. Usted recuerda Comercio Interior, dirigido por Rufo Paredes. Tuve la dicha de hacerme profesional recién graduada con Rufo Paredes, un hombre que venía de estudiar en Europa. Trae otra mentalidad, ese señor que me hizo profesional. Yo no recibí el título me lo dio Rufo Paredes de haber adquirido tanto conocimiento. Entonces yo le digo que antes había un CIU que le llamaban CIU, usted lo recuerda, el CIU, que calificaba la pequeña y mediana industria, las empresas pequeñas, medianas y grandes empresas. Eso es lo que hace falta, que ustedes le den seguimiento a eso que quedó plasmado en Comercio Interior y que exportábamos. Hoy, ¿qué exportamos? Nada. Correcto. Importamos hasta las cebollas, el chile y el tomate de Guatemala. Eso no es justo. Usted sabe la creación de la feria del productor, el artesano, del productor al consumidor fue la mística, y hoy exportamos hasta los chiles. No es justo. Entonces usted tiene una gran tarea, licenciado Pino, porque yo confío en usted, en su bondad, que vayan a los campos que está produciendo el campesino y que lo apoyen. Pero era un apoyo donde se involucraba gobernación, la alcaldía municipal y recursos naturales en aquel tiempo. Un solo equipo que nosotros íbamos a supervisar. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, doctor.
Yo agradezco la llamada de la televidente y mire qué punto más importante ha señalado ella. Esta producción nacional a nivel de la pequeña industria no fue protegida mediante todas estas políticas neoliberales porque se eliminaron aranceles y vinieron productos mucho más baratos de fuera del país. Y esa es una de las cosas que debemos de tomar en cuenta. Recientemente el Congreso Nacional aprobó una ley de reactivación de la pequeña y microempresa, en donde ahí sí se establecieron exoneraciones que vale la pena resaltar y que funcionan. Es el caso de que estas empresas no van a pagar impuestos sobre la renta durante los primeros 3 años, el 100%, y durante los siguientes 2 años van a pagar únicamente el 50%. Entonces se han establecido algunos incentivos, la ley contiene otros elementos adicionales como apoyo técnico también, pero la amiga televidente tiene toda la razón. Es muy importante apoyar la industria nacional, no solamente la gran industria, sino que la mediana, la pequeña y al microempresario. Correcto. Bueno, ya hablaremos más adelante de este tema de las microempresas, porque al final son los que debería ser un sector que debería ser apoyado, no solamente por este gobierno, por todos los gobiernos. De hecho, hay naciones en el mundo que han logrado salir adelante con el apoyo de estos grupos de microempresas. Uno de ellos, Taiwán, que en su momento le apostaron, después de una reforma agrícola bastante agresiva, le apostaron a la industria, pero sobre todo al apoyo, comenzando con el apoyo de las microempresas allá en su país. Bueno, doctor, un tema que tiene que ver con los fideicomisos. Se está denunciando por parte del Colegio Médico, doctor Hugo Noé Pino, que están desabastecidos los hospitales públicos del país, entre un 40 y 50%, y algunos atribuyen a la eliminación por parte del Congreso Nacional, del cual usted forma parte, de los fideicomisos, y que ha quedado en el aire, pues la Secretaría de Salud no puede adquirir medicamentos, a pesar de que aprobaron compras directas de medicamentos, y al final con todo esto, doctor, se perjudica al hondureño de a pie, que es el que hace uso de los centros asistenciales públicos del país. En relación a los fideicomisos, Armando, desde varios años atrás se vino señalando de que en general los fideicomisos, obviamente no todos, pero la mayoría de ellos, implicaba un uso bastante opaz, nada transparente de los recursos públicos. Por eso el Ejecutivo consideró la necesidad de eliminar estos fideicomisos o liquidarlos en ese campo. Obviamente que en el campo de la compra de las medicinas eso estableció otro mecanismo, y usted sabe que cuando se dan cambios obviamente se dan demoras, pero tengo entendido de que estas compras ya se hicieron y que a partir de finales de este mes y comienzos del próximo se comenzará a abastecer los hospitales y centros de salud. Correcto. Yo sé, doctor, que hay cosas que escapan Hay que aclarar que el doctor Hugo Noé Pino es el vicepresidente del Congreso, no es miembro del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es otro, y hay cosas que no están al alcance de ningún diputado del Congreso, porque el Poder Ejecutivo es el que se encarga. Pero en este caso, doctor, una opinión suya, ¿no cree usted, si por ejemplo usted dice que había de entender que habían denuncias sobre malos manejos de estos fideicomisos, y por qué no transparentarlos? No era una mejor salida transparentarlos, porque el hecho de que los fideicomisos estuvieran siendo mal manejados no significa que sean malos el fideicomiso como tal. El fideicomiso como pieza fundamental está bien, aunque lo estén manejando, aunque lo hayan estado manejando mal algunas personas con fines de obtener recursos para sí mismo o para hacer negocios o no sabemos qué otras cosas. Pero el programa como tal, un fideicomiso, doctor, usted lo sabe, es como por ejemplo creer que, como decíamos más temprano, que una institución es mala porque hayan elementos malos, o que un gremio
por ejemplo, el gremio periodístico, médico, ingenieros, etcétera, sea malo, porque hay malos ingenieros, malos periodistas o malos médicos. No era lo mejor transparentar esos fideicomisos, porque ahora sentimos que el gobierno está en el aire y como que no han arrancado en una serie de aspectos, por ejemplo, en infraestructura, en este caso los medicamentos, por haber eliminado de tajo esos medicamentos, esos fideicomisos. La primera consideración que me gustaría hacer, Armando, en este sentido, es que no existe ninguna ley de fideicomisos públicos. Es decir, aquí hay un vacío legal, fueron creados al amparo del Código de Comercio, que solo establece reglas para fideicomisos privados. En segundo lugar, hay un principio en política fiscal muy importante y necesario, que es el principio de la caja única, y es que los recursos deben de llegar a esa caja única y de ahí distribuirlo. Cuando usted está sacando recursos públicos para trasladarlo a un fideicomiso, está realmente afectando el manejo presupuestario desde todo punto de vista. Entonces, la decisión política a nivel del Ejecutivo fue que todo debe regresar a la caja única, y aquí no se hizo ninguna distinción. Yo totalmente respaldo la decisión en el sentido de volver los recursos a una caja única. Hay un mejor manejo presupuestario, hay menos problemas de transparencia, pero usted tiene razón en el sentido de que el cambio ha implicado atrasos que se están sintiendo en diferentes sentidos, no solamente en el campo de la compra de la salud, también en el campo de educación había un fideicomiso, pero es que había demasiado, había más de 100 fideicomisos y se había perdido completamente el manejo, porque usted sabe que un fideicomiso es un contrato de administración con un banco en donde se forma una comité técnico, le llaman, que va a manejar el fideicomiso, que al final son pocos elementos del gobierno, pero se habían establecido elementos paralelos a la administración pública. Ya, por ejemplo, Inves estaba encargado de hacer reparación de carreteras y otro tipo de actividades que eran propios de la Secretaría de Obras Públicas o de la Secretaría de Salud. Ya vio el problema que se dio durante la pandemia comprando hospitales móviles, que al final fue realmente una estafa. Entonces, ese era para recuperar de inicio estos principios de manejo presupuestario adecuado. Ahora, no podemos dejar de desconocer lo que usted señala y esperamos que eso se normalice lo más rápido posible. Justamente a eso me refería, doctor, porque aquí todo el mundo conoce lo que ha pasado en nuestro país, el por qué se establecieron todos esos fideicomisos. Imagínense, usted dice que cerca de 100, o sea, tampoco eso, o sea, el Congreso no puede estar, o el país, quiero decir, no puede estar siendo manejado por la vía de fideicomisos, y para eso hay un presupuesto, hay una ley general de ingresos y egresos de la República. Pero yo digo, en algunos casos, vaya, por ejemplo, el tema de los medicamentos, para hacer más fluido el proceso de compra y todo lo demás, sobre todo partiendo que venimos de un cambio de gobierno. Nadie duda que efectivamente, como usted lo dice, y el mejor ejemplo es el tema de los hospitales móviles, la gran corrupción que hubo en el manejo de esos fideicomisos, que había ahí otro trasfondo, otro objetivo, otro propósito, diríamos, con esos fideicomisos, y era del manejo abusivo de dinero del pueblo para poder hacer ese tipo de operaciones con otros fines. Pero por eso decía, si se puede transparentar un fideicomiso con un fin, vaya, me refiero, por ejemplo, al caso de los medicamentos, podría ser la infraestructura, porque también, mire la situación que se ha armado con el expresidente Zelaya ahí, en una reunión con alcaldes lencas, que van y le reclaman la construcción, terminar una carretera, que por cierto ha salido únicamente el tema de la carretera gracias a la Campa, pero quiero decirles que en todo ese corredor, sobre todo en el sur de La Empira, hay cantidad de proyectos ahí que los alcaldes están demandando que se terminen, porque ya habían sido comenzados. Ha salido únicamente un video en torno a
a la campa, por lo que el presidente Zelaya le dijo al alcalde, por ahí hablaron de varios proyectos, no únicamente ese, y en todo Honduras. Bueno, él mismo lo dice ahí, en una de sus alocuciones, dijo ahí, es que ningún proyecto se puede continuar, dijo. ¿Va? Entonces, por eso me refería, si por la vía este mecanismo del fideicomiso, u otros, pues, o sea, ¿qué mecanismos se pueden buscar, doctor? Porque el tema de fondo es que sentimos, no es que sentimos, sino que lo dijo el propio presidente Zelaya ahí, no han arrancado con estos proyectos de infraestructura. Aquí mismo en la capital, para ni muy lejos, usted va, doctor, y está, mira que todos los proyectos que dejó el exalcalde están parados. Yo lo que quiero decirles es que alguna salida debería buscarse para que estos proyectos arranquen, porque no se puede votar, mire, solamente en el caso de la campa, ahí no sé cuántos millones dijeron, no tengo la cifra en este momento, cuántos millones están invertidos allá, y eso no se puede perder. Aquí en Tegucigalpa usted ve varios proyectos, vaya, ahí por ejemplo en la Kennedy, hay un paso ahí a desnivel ahí para entrar creo que a la cuarta entrada, ahí está botado, y como ese hay varios proyectos, o sea, la necesidad de continuar esos proyectos, o sea, buscar una salida para que todos esos proyectos puedan seguir, igual con el tema de los medicamentos, porque le repito, con los medicamentos, la gente más afectada es la gente pobre que va a los hospitales públicos, ¿verdad? Sí, en efecto, eso, como lo señalé, Armando, se está corrigiendo. Yo creo que ya dentro de poco eso se va a normalizar, pero déjeme señalarle algo. La expresión que en realidad se ha difundido mucho de que no hay dinero es en relación a la inmensa cantidad de demandas que tiene un país como Honduras. Nosotros, por ejemplo, miramos en el Congreso Nacional, Armando, todas las semanas los diputados de los diversos departamentos plantean solicitudes de construcción de tramos de carreteras o carreteras completas o centros de salud, etcétera, que rebasan la capacidad financiera del gobierno. Y en este caso, precisamente la Secretaría, que ahora se denomina Secretaría de Infraestructura y Transporte, SIT, que tenía otro nombre anteriormente, en efecto, los cambios que se hicieron en relación a esta secretaría, aún el cambio de nombre, implicó cambiar acuerdos con organismos internacionales, etcétera, que han retrasado varias de las obras. Las que están dentro del presupuesto, Armando, ampliado, que se dio en abril de este año, se van a ejecutar. Pero muchas de las que no tenían recursos dentro de ese van a tener dentro de ese presupuesto, van a tener que esperar porque es la limitación financiera del gobierno. Pero mire, el principio de eliminar los fideicomisos es válido. No se pueden manejar recursos a través de fideicomisos de esa naturaleza, porque mire cómo funciona un presupuesto. Usted lo conoce. Ahora que se va a presentar antes del 15 de septiembre al Congreso, ¿qué es lo que hace Finanzas? Finanzas establece en primer lugar límites superiores a la cantidad de cada una de las secretarías en función de las prioridades que la presidenta ha establecido. Y luego lo que hace es llegan los presupuestos. Supóngase el caso de salud. Entonces, en el presupuesto de salud, ahí llega claramente definido cuánto se va a pagar en salarios para médicos, enfermeras, camilleros, etcétera. Cuánto se va a comprar en equipo médico, cuánto se va a invertir si se va a construir un hospital. El presupuesto llega desglosado, pero sumamente detallado, de tal forma de que el presupuesto general de la República son 10, 12 tomos. Pero cuando usted tiene un fideicomiso, y le voy a poner el ejemplo del fideicomiso de Vida Mejor, 4.500 millones de lempiras. Usted saca esos 4.500 millones y lo pone en un fideicomiso, pero eso no tiene presupuesto. Usted lo gasta con un nivel de discrecionalidad bastante alto. Después presenta facturas de cómo lo gastó, pero un presupuesto no se puede manejar así. El presupuesto de la tasa de seguridad. Mire que ahora que se está liquidando el presupuesto
el fideicomiso de la tasa de seguridad, se encuentran con el obstáculo de que la tasa de seguridad está endeudada por los próximos 8 años. Entonces eso no es manejar un presupuesto. Entonces el principio de eliminar los presupuestos fue correcto, es en la dirección adecuada, pero no podemos dejar de desconocer que ha establecido algunos problemas que en lo personal yo espero que se resuelvan en el más corto tiempo posible. Correcto. Bueno, es lo que decimos, sin duda alguna, que este manejo de fideicomisos dio paso a, nos referimos en esa cantidad de fideicomisos, dio paso a todos estos actos que hoy por hoy pues los lamentamos. Uno de ellos fue ese tema de un fideicomiso para vida mejor. Por eso hacíamos énfasis en algunas líneas que son de urgencia para el país, como el tema de los medicamentos o el tema de la infraestructura, principalmente no para construir proyectos nuevos, sino para proyectos que están varados. Pero efectivamente un fideicomiso debe ser manejado con mucha, no discrecionalidad como lo hicieron en el reciente pasado, en el último gobierno, sino con mucha claridad y en casos, repetimos, de casi que de emergencia, porque para eso hay un presupuesto, pues para eso hay un presupuesto que se aprueba y se discute en el Congreso y debe el Estado como tal, a través del gobierno, ceñirse a ese presupuesto. Pero yo lo consulto, doctor, ¿por qué el gobierno? Bueno, es que de nuevo caemos en que el doctor no es miembro del Poder Ejecutivo, pero como vicepresidente del Congreso lo consulto, ¿no cree que lo lógico hubiera sido que el gobierno hubiera arrancado con una gran reforma fiscal? Y ahí obviamente en esa reforma fiscal iban incluidos los fideicomisos. Una gran reforma fiscal en el Congreso de la República. Lo que pasa, Armando, que usted conoce muy bien que cada vez que se habla de reforma fiscal en esa dirección, la gente lo primero que se imagina es aumento de impuestos. Y obviamente que en este caso en el programa de gobierno de la presidenta Xiomara Castro no hay aumento de impuestos. Reforma fiscal se está dando en el ámbito en el proceso. Por ejemplo, parte de la reforma fiscal es eliminar esos fideicomisos. Parte de la reforma fiscal es reducir las exoneraciones fiscales. Parte de la reforma fiscal es el reperfilamiento de la deuda. Entonces, desde ese sentido es bastante correcto. Bastante claro que hay una reforma fiscal en marcha, pero no como si se hubiera anunciado, digamos, una reforma integral. Si entiendo bien su pregunta, es como paquete, es decir, como señalar en general las medidas. Se hubiera interpretado como que lo que venía es un paquetazo, que nunca ha sido correcto la intención, pero reforma fiscal va a haber en varios sentidos. Hay algunas cosas, por ejemplo, que reformar en el Código Tributario, que es parte de reforma fiscal. Correcto. Ya iremos, doctor, con esa parte, porque me interesa mucho ese tema de la reforma fiscal, de una reforma tributaria. Antes solo hacemos un contacto, doctor, si me disculpa, es que va arriba a la corte Kevin Solórzano. Pero bueno, Dios vamos con Kevin. Vamos adelante. Todas las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra. ¿Qué pasa por su mente en este momento, Kevin? ¿Qué pasa por su mente? No pienso en eso. Yo tengo la confianza plena en Dios de que las cosas van a salir bien. Dígame, ¿qué pasa por su mente en este momento, Kevin? Esperando con ansiedad que ya se pueda dar ese fallo absolutorio. ¿Algún hondureño, Kevin, que lo ha apoyado de principio a fin su mensaje? No, que muchas gracias. Siempre le digo que agradezco mucho las muestras de cariño que me han brindado y pues esperando de que eso sea así siempre. Kevin, Mi familia. Ese día de la muerte del exfiscal, ¿nos puede comentar dónde se encontraba usted? En mi casa. Hay una llamada a las 5:44 que me ubica en mi casa. Kevin, ¿cuál es la expectativa suya para este día, Kevin, hoy que se hace efectivo esta lectura de este fallo? No, esperando que ya me pueda obtener mi fallo absolutorio. Sí. ¿Se siente confiado? ¿Usted cree en la justicia en este momento? Estoy confiando en Dios primeramente y ya después en la justicia. Sí. ¿Qué le ha dicho su apoderado legal en este caso? La expectativa que genera todo esto. No, estamos confiando en Dios. En Dios confiamos nosotros. ¿Cómo se siente usted? Confiando en Dios.
confiando siempre que hoy queda absuelto definitivamente de este proceso que ha enfrentado. Sí, así es. Sí. ¿Qué experiencia se le ha dejado todo este proceso, Kevin, a lo largo de todo este tiempo que usted ha estado enfrentando el mismo? No, es un proceso difícil, pero repito, estamos confiando en Dios de que ya esto va a terminar y pues podamos retomar ya mi vida de una manera tranquila. Siempre contando con el apoyo de su familia. Claro, como desde el principio, ellos siempre han estado conmigo. ¿Qué son las expectativas para esto? Bien, vamos ahora a escuchar también declaraciones, compañeros, de sus familiares. Estamos hablando de su madre, que también es la que la ha acompañado siempre en este proceso y que pues están confiando en Dios que el día de hoy salga en libertad. Vamos a seguir escuchando declaraciones ahora de su madre. Pero no deja de haber nervios, pero estoy confiando en Dios, que esta vez sí se va a hacer justicia. Primero Dios va, hay que confiar en eso, en él primero. En el juicio hemos demostrado la inocencia de Kevin con pruebas científicas, testificales, y solamente hay 2 acusaciones de personas que saben que Kevin no estuvo ahí y no sé por qué se han ensañado en hacerle daño. ¿Confía en la justicia? ¿Confía en la justicia de nuestro país? En este momento pues sí creemos que va a haber justicia porque se demostró, yo creo que más claro no puede estar de la inocencia de Kevin. ¿De no ser así? Seguimos luchando, pues no le puedo decir eso porque soy madre y si usted tiene hijos puede saber el dolor que causan los hijos. Proceso largo para ustedes. Difícil, duro, un sufrimiento constante, un sufrimiento que desde ese 19 de noviembre del 2014 no he dejado de llorar, no he dejado de orar, no he bajado mi cabeza, he luchado, he sufrido y aquí estoy por la voluntad de Dios. Es duro ver a mi hijo, por ejemplo, que lo están entrevistando, que él es el centro de atención en este momento. Quisiera que mi hijo fuera un joven normal como cualquiera, porque él no ha cometido nada. ¿Y cree que detrás de todo esto? No lo sabría decir, porque nosotros no somos nadie con un nombre para decir que se ensañaron con él para hacerle daño. ¿Hay pruebas de que su hijo no participó? Así es, todas las pruebas están a favor de él. En este país, si no lo ayudan, el tema judicial, pues es acusado. Disculpe. En este país, si no, usted no tiene alguien que lo apoye, pues... No, así es. Gracias a Dios que tenemos 2 abogados que han luchado por él. Creo que más de lo normal. Perfecto, vamos ahora a seguir escuchando ahora declaraciones del abogado. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, ¿y qué esperan el día de hoy? No, que se haga justicia nada más y que finalmente todo este esfuerzo que hemos hecho en 8 años por la justicia de Kevin finalmente tenga un reconocimiento a través de una sentencia que lo absuelva de su responsabilidad penal, porque toda la prueba que hemos traído acá da esa confianza. Todas las pruebas necesarias en esta familia. Sí, enormes pruebas, o sea, un desarrollo probatorio impresionante, como 4 declaraciones testificales, 3 dictámenes, uno del Ministerio Público, 2 de la defensa que coinciden en el análisis de las llamadas y que ubican a Kevin justo al momento que estaba ocurriendo del hecho en su casa de habitación. También videos que muestran el recorrido del vehículo que transportó a Kevin, el ingreso de Kevin a la universidad y bueno, todo un desarrollo probatorio vasto que demuestra que Kevin ese día estuvo realizando actividades cotidianas y que jamás estuvo en el lugar del hecho, ni antes, ni ese día, ni después de ese hecho. Y que obviamente una persona que va a ingresar a un centro educativo en 2 ocasiones ese día, no es compatible ese comportamiento con lo de un criminal que viene a asesinar a alguien. Muy amable, abogado. Completamente en vivo, compañeros, de aquí desde la Corte Suprema de Justicia, donde se tiene programado esta audiencia para confirmar si es declarado culpable o inocente. Licenciado, déjeme decirle que ya para finalizar este contacto completamente en vivo desde la Corte Suprema de Justicia, ya para terminar este contacto, para que continúe con el foro, déjeme decirle que se ha suspendido, o vamos a hablar con el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, porque es importante mencionar
que se ha suspendido también la audiencia de declaración imputado contra Mauricio Rivera. ¿Es así, Carlos Silva? Que saludarle. Buenos días. Sí, anoche el personal jurisdiccional del juez de letras designado ha notificado a las partes procesales la cancelación de la audiencia de declaración de imputado que estaba agendada para hoy a partir de las 10 de la mañana. Ha existido un motivo de fuerza mayor de índole personal para el magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ha tenido que salir de viaje de esta ciudad capital. En tal sentido, a las partes procesales se les notificó anoche de la suspensión de la audiencia de declaración de imputado contra el parlamentario Mauricio Rivera, quien es acusado de violencia contra la mujer y coacciones, tráfico de influencias, perturbación del orden y daños en perjuicio de la titular de Ciudad Mujer y de esta misma institución. En tal sentido, estaremos informando en el resto de la semana cuál será la nueva fecha para esa audiencia de declaración de imputado. Muy amable. A Carlos Silva, completamente en vivo desde la Corte Suprema de Justicia, llevándole dos temas importantes. Se ha suspendido la audiencia contra Mauricio, audiencia de declaración de imputado contra Mauricio Rivera, y en este momento también hace el ingreso el joven Kevin Solórzano, que espera pues se le dé justicia, es lo que está pidiendo él, y asimismo su madre con pues un rostro desencajado, espera que su hijo pueda salir en libertad el día de hoy aquí en la sala de juicios orales de la Corte Suprema de Justicia. Completamente en vivo, licenciado Armando Villanueva, vuelvo con usted a Estudios Principales. Gracias a Dalí Hernández, a Darwin Rodas con este reporte completamente en vivo desde la Corte Suprema de Justicia, donde en unos instantes se va a conocer el fallo, el veredicto del juez en el caso de este joven que ustedes ven en pantalla, Kevin Solórzano, que ya guardó prisión, creo que estuvo como 4 años. En su momento, pues el juicio se ha repetido y este día se va a conocer si el juez lo declara inocente o culpable. Vamos a ver cómo cae ese. Ahí va entrando, mire, la sala de audiencias. Ya todo listo para este veredicto final del juez y usted, por supuesto, lo va a conocer aquí, como siempre, aquí en CHTV, el canal de la gente. Pues se ve bastante confiado ahí, bastante confiado Kevin Solórzano en que aparentemente el fallo va a ser absolutorio, va a ser favorable a él. Y lo mismo están sus abogados Yair López y la abogada Celeste. Celeste, que está ahí con él, que han estado en todo este proceso. Vamos a ver qué ocurre. Al final hay que decirlo, los jueces difícilmente se dejan influenciar por los comentarios o campañas mediáticas. Ocurrió ya en el primer proceso de Kevin Solórzano, que la mayor parte de los medios y redes sociales decían que era inocente y al final lo declararon culpable. No decimos que esto va a pasar de nuevo, obviamente, no estamos diciendo eso, pero vamos a ver qué pasa. Al final los jueces, son raros los casos, inclusive en países como Estados Unidos. Hay un caso muy famoso de un futbolista estadounidense, ¿cómo se llamaba este? Se me acaba de ir el nombre, lo tenía ahorita y se me fue, que fue acusado de matar a su esposa. No, ¿quién fue? ¿A su esposa o al esposo al presunto amante de su esposa? Se me fue el nombre en este momento. De este hombre, que es muy famoso en Estados Unidos. O sea, al final lo declarado inocente, ¿va? Pero todo el mundo decía que el hombre fue ese bolo, se echó a la esposa, ¿va? La mató. Pero como a nivel de los medios, todo el mundo, O.J. Simpson, muchísimas gracias. Mira, aquí están nuestros televidentes, mire, pendientes, muchísimas gracias a mi amigo allá en San Pedro Sula, O.J. Simpson, el famoso caso de este Simpson, ¿ah? Que mató a la esposa, dicen, ¿ah? Pero a través de una campaña mediática, todos los medios, aquel escándalo que no sé qué, no sé cuánto, y al final el juez lo declaró inocente, dice, pero que la mató, decía, ¿ah? Pues aquí está mi compañero, mire, el ingeniero allá en San Pedro Sula Turcios, gracias, me acuerda que es O.J. Simpson. O.J. Simpson, que fue declarado inocente. Vamos a ver qué pasa hoy con Kevin Solórzano. En lo particular me han contado unas historias ahí medias raras, pero bueno, no vamos a comentar nada de eso porque no es correcto. Ahí el juez que diga lo que tenga que decir. Volvemos con el doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso de la República y conocido economista, expresidente del Banco Central, expresidente del Colegio de Economistas. Y bueno, una serie de cargos que le consultamos, doctor, si, bueno, el por qué de esta no se presenta esta reforma fiscal. Se han ido presentando algunas iniciativas como esto de eliminar las exoneraciones fiscales, otro tipo de acciones. Decíamos porque
por ejemplo, doctor, usted decía que por el temor a que no dijeran que era un paquetazo fiscal. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que el expresidente Callejas, y efectivamente porque se aprobó un paquetazo, quizás ese es el temor, pero también el expresidente Flores también presentó un programa tributario al principio que también aprobó un paquetazo, hay que decirlo, aprobó el aumento del impuesto sobre ventas de, creo que fue del 5 al 12 o del 12 al 15, no recuerdo. Del 7 al 12. Del 7 al 12 fue más mellazo y medio, hay que decirlo, va 5 puntos, ¿va? Sí. 5 puntos. Pero ayer, fíjese que ayer Gustavo Petro tomó posesión el domingo y ya ayer envió su gran reforma tributaria al Congreso colombiano. ¿Qué le parece? Sí. Quiero también para señalar, para darle justicia al presidente Flores, que si bien es cierto, se aumentó del 7 al 12, también se aprobó el 14avo durante la presidencia de él en el Congreso Nacional. No, la presidencia de la República, quiero decir. No, creo que era presidente del Congreso él, cuando se aprobó eso, y el presidente era Carlos Roberto Reina. El 14avo. El 14avo, sí, se aprobó. Bueno, puede ser. Sí, A veces le falla la memoria a uno. Sí, por eso dicen que el hombre estaba buscando votos ahí, porque como era presidente del Congreso, que andaba de candidato. Andaba de candidato y también aprobó el estatuto del docente. Pero bueno, doctor, ¿qué le parece el hecho que Gustavo Petro, mire, comenzó ayer, primer día de gobierno, y ayer en su primer día ha enviado un proyecto de una gran reforma tributaria para que los ricos, dice, paguen más? Para que los ricos paguen más. Ese es el eslogan de este proyecto tributario. Sí, en este caso no conozco realmente los detalles, Armando, de la reforma tributaria planteada por el nuevo presidente de Colombia, pero en el caso de Honduras, dada la situación de caída de la inversión extranjera, de los efectos de la pandemia, los efectos de OTA y ETA, realmente era muy difícil hacer una reforma tributaria que implique aumento de impuestos. En este caso, la dirección que se tomó por parte de la presidenta Xiomara Castro fue tratar de racionalizar el gasto público, mejorar la recaudación a través de reducción de exoneraciones, de mejoras administrativas desde el punto de vista de los impuestos y tratar de reducir, digamos, el peso de la deuda en cuanto al servicio de la deuda a fin de que libere recursos para el gasto público. En fin, es una concepción diferente y cuando usted hace una... en el impuesto sobre la renta, por ejemplo, decide combatir la evasión fiscal, está haciendo no solamente un acto de justicia, sino que también agenciándose más recursos al fisco nacional. Doctor, pero usted como economista, usted lo sabe más que nadie, que solamente hay dos maneras de poder enfrentar una situación económica en un país, de aumentar los ingresos, que es por la vía del aumento de los impuestos o por la vía de la reducción de los gastos. Y hasta ahora no hemos visto que han tomado la vía de la reducción de los gastos, pero tampoco la reducción del aumento de los impuestos. Entonces, ¿cómo piensan conseguir dinero para ejecutar los proyectos que el país necesita para poder salir adelante? Esa es la pregunta. Mire, en el caso específico usted tiene razón, que esa es la forma de espacio, el espacio fiscal, que es lo que se denomina la forma como usted trata de agenciar mayor recursos para determinados proyectos, puede estar en varias direcciones. Usted ha señalado el aumento de los impuestos. Yo lo pondría en términos más generales, más bien el aumento de los ingresos tributarios. Y usted puede mejorar la captación de ingresos tributarios a través de tres vías. Una, la que hemos conversado esta mañana, de reducción de exoneraciones. La segunda, con un control mayor
de la evasión fiscal. En Honduras es uno de los países también en donde se evade el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre venta en cantidades que llegan a corresponder más o menos, de acuerdo a estudios internacionales, como una tercera parte de estos impuestos. Entonces, mire, hipotéticamente, no es que digo que vaya a ocurrir, pero si usted recibe 45.000 millones de lempiras en impuestos sobre ventas y dice que una tercera parte lo están evadiendo o no lo entregan a las autoridades, está hablando de 15.000 millones. Entonces, supóngase usted que de eso obtiene un 25%, ya está obteniendo esos recursos. Si usted disminuye, aunque sea un 10%, las exoneraciones, también va a tener mayores recursos. Si usted administra en mejor forma la recaudación tributaria, por ejemplo, usted hace más fácil el pago de impuestos, disminuye la cantidad de trámites que se debe de hacer. La simplificación administrativa puede conducirle a aumentos de impuestos. Y por el lado del gasto, usted no necesita, digamos, para cubrir en algún momento, hacer grandes reducciones de gastos, pero sí reorientar el gasto. ¿Por qué? Porque si usted reorienta el gasto de gasto corriente a inversión pública, como se está haciendo ahora con la ANE, con construcción de hospitales, con reparación de escuelas, etcétera, al mismo tiempo usted está alimentando el crecimiento económico, porque esto genera demanda de mano de obra, de trabajo, etcétera. Y eso puede convertirse también el crecimiento económico en un aumento en el nivel de las recaudaciones. Entonces, sí hay mecanismos. Este año sí es bastante claro que la decisión fue seguir una política fiscal expansiva, porque se aumentó el presupuesto que estaba establecido hasta diciembre del próximo año, pero es precisamente por las condiciones de la economía que se encuentra realmente sumamente deteriorada por las causas que ya explicamos. Entonces, en este caso, ante la caída de la inversión extranjera, ante el poco dinamismo de la inversión nacional, es lo que se denomina una política contracíclica, y se utilizan recursos para financiar mayores proyectos de inversión. Entonces, esta es una forma de que usted planifica, y usted lo va a ver anunciado en los próximos días, por ejemplo, que aún este año el déficit fiscal va a ser similar al de el año anterior, pero que paulatinamente se va reduciendo en el tiempo. Esas son algunas de las planificaciones que nos muestra el marco macroeconómico de mediano plazo que publicó la Secretaría de Finanzas. Doctor, sabemos que tiene un compromiso y ya lo vamos a dejar para que vaya a su reunión. Solo consulto, si el gobierno ha recibido el 28 de julio de este año 11.700, algo así, 600 millones más que el 2021, ¿qué le diría usted a cada sector que se preguntan dónde está el dinero? Sí, realmente es que hay algunas cosas que no se terminan de entender. El supuesto superávit que existe ahí se puede explicar por varias razones. Uno, usted lo mencionó en el caso de los fideicomisos, por ejemplo, algunas compras no se han podido concretizar en el primer semestre, pero van a estar reflejadas en el segundo semestre. Varias obras de infraestructura que han tardado en ejecutarse se van a ejecutar en el segundo semestre. Entonces, este es un superávit que se muestra, y ha sido una crítica válida también, que los niveles de ejecución de inversión pública durante el primer semestre fue bajo. Yo espero que eso se recupere aceleradamente en el segundo semestre. Ese superávit no quiere decir que hay dinero, lo que quiere decir es que no se han ejecutado todas las obras que están planificadas. Y cuando se dice que no hay dinero, insisto, es porque las demandas que se dan, usted mencionó una parte que sí es importante señalar que se va a completar, que son aquellas obras que estaban
en marcha y que el dinero estaba dentro del presupuesto general de la República. Eso se va a ejecutar. Pero hay una gran cantidad de demandas de los diferentes departamentos en cuanto a obras públicas. Obviamente que algunas no van a poder ser satisfechas, y se ha hablado en el caso del Congreso Nacional con los diputados proponentes para que hablen con los ministros y puedan ser incluidas en el presupuesto del próximo año. No todas, obviamente, pero sí las que se consideran prioritarias en función del programa de gobierno y de las necesidades departamentales. Entonces ese es un superávit temporal. Solamente en el segundo semestre, Armando, se van a tener que pagar cerca de 22.000 millones de lempiras en servicio de la deuda. De ese presupuesto del gobierno central, 52.000 millones en el año van para servicio de la deuda. Solo para dar una idea de la magnitud de lo que representa ese gasto en servicio de la deuda, representa un poco más de 2 veces el presupuesto de salud del país. Correcto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su comparecencia y por haber aceptado nuestra invitación. A la orden, Armando, que esté bien y que tengan un buen día. Muchísimas gracias. El doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso de la República, con nosotros esta mañana. No tocamos el tema de la ANE, tiene un compromiso el doctor ahí, pero bueno, son temas económicos que son muy importantes para el país, si en lo particular como ciudadanos, como periodistas, como medio de comunicación, estamos preocupados porque lo que la gente siente es que el país no arranca. Aquí mismo en Tegucigalpa, para no ir muy lejos, todas las obras de infraestructura que tenía la anterior administración están paradas, y el deber del nuevo gobierno, independientemente de quién sea, o del color político que sea, sobre todo del nuevo alcalde, es darle continuidad a esos proyectos, o al menos que los quieran derribar, pues desmantelar, destartalar, como se dice, esos puentes que están a medio palo, o cualquier otro tipo de obras. Lo lógico es que les den continuidad a esos proyectos, y lo mismo ocurre a nivel nacional. ¿Cuál es el problema que se dio, por ejemplo, con estos alcaldes lencas en la campa? Porque el proyecto está ahí a medio palo, pero ya está iniciado, ya tiene una gran inversión. Lo que piden los alcaldes es que lo terminen, y le repito, no únicamente es el proyecto de Gracias, la campa Gracias, Lempira, sino que son varios proyectos. Por ejemplo, Mapulaca, creo que es Mapulaca, Lempira, San Juancito y Tibucá, que son municipios que están muy cercanos. Y en el sur de Lempira hay varios proyectos que están ahí a la mitad, que están parados, y otros que estaban ya en cartera. Entonces está pidiendo por parte de los alcaldes, que le digo, también le aclaro, la mayoría son de Lempira. Esto lo aclaro porque también se ha algunos grupos ahí en redes sociales criticando que el alcalde con el que supuestamente se peleó, el expresidente Zelaya, en ese audio que todo el mundo ha visto, ese video, fue con un alcalde de la campa que es del Partido Liberal, ahí le están diciendo que es cachureco, que no sé qué, que no sé cuánto le están diciendo. No, mire, la mayor parte de los alcaldes de Lempira son del Partido Libre, y ellos son los que están reclamando que terminen esos proyectos, ¿verdad? Le repito, son la mayoría del partido de gobierno, del Partido Libre. Así que no traten ahí de distorsionar esto, ¿verdad? O de lanzar campañas de humo, cortinas de humo para que la gente no vea lo que está pasando. La realidad es esa, que se siente que, mire el tema de los hospitales públicos, mire, 4 medicamentos, dice, vitales, no están en proceso de compra de salud. Fíjense, por ejemplo, los enfermos oncológicos, los enfermos de cáncer, los diabéticos, los hipertensos. ¿Cuánta gente sabe que en Honduras hay más de 1 millón, por ejemplo, de diabéticos? No tengo el dato de la hipertensión, pero estoy segurísimo que miles de hondureños padecen o padecemos de hipertensión, ¿verdad? Mire, la Asociación para una Sociedad Más Justa informó que en la compra directa de medicamentos que realizó la Secretaría de Salud, 13 fármacos esenciales no están dentro del proceso de licitación. Están con la compra directa de medicamentos. O sea, obviando el mecanismo de la licitación. ¿Para qué quitaron la licitación y compran de manera directa? Pues para comprar más rápido, se supone, porque no hay medicamentos. Aunque este tema siempre se ha criticado porque da paso a las irregularidades, a la falta de transparencia, en otras palabras, a la corrupción. Pero bueno, se eliminó ese tema de las licitaciones, y ni aún así han podido comprar medicamentos de manera directa. Dice, mire, se han eliminado 13
medicamentos esenciales que no están siendo comprados por parte de la CESAL. De esos medicamentos, 4 son vitales y en la compra estaban clasificados en el pliego de compra inmediata, pero los proveedores no los ofertaron. Mire, estaban ahí incluidos en la lista de los que iban a comprar, pero los ofertantes, ninguno dijo, tengo este medicamento. Los medicamentos vitales son tratamientos para intoxicaciones, casos de rabia, canina, hemorragias y cardiovasculares. Nosotros le pedimos al secretario de la CESAL, José Manuel Mateu, que nos diga cómo suplir esos medicamentos y cómo hará para conseguirlos. ¿Qué le parece? 4 medicamentos esenciales. Le repito, medicamentos para la diabetes, para los enfermos de cáncer, para la hipertensión, para enfermedades cardiovasculares, no están siendo incluidos. Y el propio ministro de Salud ha dicho que este año va a ser bien difícil que logren abastecer los hospitales. Y están hablando, el Colegio Médico, de un desabastecimiento de un 40 a un 50%. Así que bastante alto esa falta de medicamentos.